Sí, lo recuerdo bien. Ocurrió el 27 de diciembre. Toito me dijo que quería visitarme para preguntarme algunas cuestiones literarias. Lo esperé toda la mañana, pero no vino. Almorcé y me senté delante del fogón para leer uno de mis libros humorísticos de Barry Payne. Cuando llegó una carta de mi madre, quien vive en Shizuoka, al igual que todas las madres, ella pensaba en mí como si aún fuera un niño. En la carta me daba toda clase de recomendaciones, que no debía salir por la noche si hacía mucho frío, que a menos que el cuarto se hubiera calentado, no debía bañarme o moriría de frío. Les debemos mucho a nuestros padres. ¿Quién sino ellos pensarían en nosotros con tanta solicitud? Aunque normalmente me tomo estas cosas a la ligera, confieso que la lectura de esta carta me afectó mucho. Sentí que llevaba una vida algo irresponsable y que la desperdiciaba. Sentí que debía crear una obra maestra de la literatura en honor de mi familia o algo parecido. Deseaba lograr que el nombre del Dr. Meitei fuera reconocido y aclamado como una de las figuras más importantes en las letras del periodo Meiji mientras viviera mi madre. Continué con la lectura de la carta. Eres muy afortunado. Mientras nuestra gente joven sufre grandes penalidades por el bien de nuestra guerra contra Rusia, tú vives en constante felicidad y diversión, como si la vida fuera una fiesta de Año Nuevo creada solo para tu propio beneficio. En la actualidad no soy tan holgazán como piensa mi madre. Sin embargo, ella incluyó en la carta una lista con los nombres de mis compañeros de la escuela primaria que murieron o fueron heridos en la guerra. Cuando leí aquellos nombres, uno tras otro, el mundo me pareció vacío y la vida humana bastante fútil. Ella terminaba la carta con estas palabras: como ya estoy vieja, quizás estas sean mis últimas galletas de arroz que te envíe. Debe entender que, como ella escribió esto muy descorazonada, mi depresión se hizo más grande. Quería que Toito llegara pronto, pero no lo hizo. Y ya era hora de la cena. Pensé en responderle a mi madre y escribí como una docena de líneas. La carta de mi madre medía más de 6 pies de largo, pero soy incapaz de escribir tanto. Normalmente escribo como 10 líneas. Permanecí sentado todo el día. Mi estómago empezó a sentirse extraño y pesado. Creyendo que Toito me hizo esperar demasiado, salí a caminar para llevar al buzón la carta que le escribí a mi madre. Pero en lugar de dirigirme hacia Fushimicho, el camino habitual, sin darme cuenta fui al tercer terraplén. Estaba un poco nublado esa noche, y un viento frío soplaba desde el otro lado del foso. El frío era horrible. Un tren que venía de Kazurasaka pasó pintando por la parte baja de la ribera. Me sentí tremendamente solo. Aquellas muertes en la batalla, el final de año, la vejez, la inseguridad de la vida. Una marea de pensamientos rodó en esa ocasión por mi cabeza. A veces uno habla sobre colgarse. Yo comenzaba a pensar que uno debía acabar con su vida en momentos así. De pronto, al levantar mi mirada ligeramente, me encontré con él. Encima de la ribera me di cuenta que estaba bajo aquel grande y verdadero pino. ¿Aquel y grande y verdadero pino? ¿Qué es eso?, preguntó mi dueño. Era el pino de los ahorcados, dijo Meitei bajando la cabeza. ¿El pino de los ahorcados no es el de Konodai?, murmuró Kagetsu. El pino de Konodai es para colgar las campanas del templo. El pino de Dottensmach es para que la gente se ahorque. La razón por la que adquirió ese nombre viene de una vieja leyenda que dice que cualquiera que pone debajo de él siente unas inmensas ganas de ahorcarse. Pese a ese, sobre la ribera hay docenas de árboles. Es siempre en este árbol en particular donde se encuentra un cuerpo que se balancea. Puedo asegurarles que siempre hay al menos 2 o 3 colgados al año. Sería impensable ir allí y ahorcarse en otro pino. Al estar bajo el árbol, noté que una de las ramas sobresalía de modo conveniente hacia el pavimento. ¡Ah, qué rama tan exquisitamente labrada! Sería una verdadera pena dejarla así. Deseaba tanto que algún cuerpo humano estuviera colgado de ella. Me volví para ver si venía alguien. Por desgracia, nadie estaba cerca. No podía ayudar. ¿Y si me colgaba yo mismo? Nada, nada. Si me colgaba, moriría. Yo no quería hacerlo. Era peligroso. Pero había escuchado unas historias sobre el hecho de que los antiguos griegos, para entretener a sus invitados en las fiestas, hacían demostraciones de cómo colgarse a uno mismo. Un hombre podía permanecer sobre un taburete con la soga al cuello, mientras un segundo hombre pateaba el taburete y el lazo se corría a través del nudo corredizo. El truco consistía en que el primer hombre aflojaba el nudo de la cuerda
justo cuando el taburete era lanzado lejos y así caía ileso. Si esta historia es real, no tengo nada que temer. Por eso deseé intentarlo. Puse mi mano sobre la rama y comprobé que se balanceaba de la manera apropiada, incluso de una manera estética. Me sentí bien al imaginarme balanceándome sobre la rama. Decidí que simplemente debía intentarlo, pero entonces pensé que era un desconsiderado porque seguro Toito me esperaría. Entonces debía regresar a casa para tener la charla literaria que le prometí, y después volvería para colgarme. Pensando en esto, volví a casa. ¿Y este es el final feliz de tu historia?, preguntó el maestro. Muy interesante, comentó Kagetsu con una amplia sonrisa. Cuando regresé a casa, Toito no había llegado. Encontré una nota de él que decía que lo disculpara por no haber podido ir a nuestra cita, pero que ocurrió un imprevisto y que le gustaría hacer una cita conmigo de nuevo en un futuro cercano. Me sentí aliviado y feliz. Ahora podía colgarme con la mente despejada. Regresé por el mismo camino que tomé antes y entonces... Meitei asumió con un aire indiferente y miró a Kagetsu y a mi dueño. ¿Y qué pasó? Mi dueño se impacientaba. Ahora llegamos al clímax, dijo Kagetsu mientras torcía los cordones de su abrigo. Alguien se me adelantó. Alguien ya se había colgado.